¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, como todos sabemos, ya está prácticamente que a la vuelta de la esquina el final de temporada, cuando este domingo el Barça juegue su último partido ante el Valencia y comienza un periodo bastante interesante y creo que a todos nos emociona, como siempre suele ser el mercado de fichajes, cuando empiezan a sumar rumores y todos comenzamos a imaginar cómo puede llegar a ser la plantilla del Barça de cara a la siguiente temporada. Y el video del día de hoy sigue mucho de esa línea continuista, de tratar de imaginarnos cómo puede llegar a ser la planificación del equipo de cara a la siguiente temporada, porque por un lado ya comenzamos a ver movimientos confirmados, como son la continuidad importantísima y vital de Hansi Flick en su renovación contractual con el Barça, como por el otro lado la salida de Robert Lewandowski y la sensación de espacio tanto económico como también a la hora de fichar, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿y el ahora qué? Y el cómo vamos a reemplazar al delantero polaco. Así que bueno, dicho esta introducción, ahora sí, para ir con respecto a mi opinión actualizada con respecto a todo este debate que está surgiendo sobre la figura del 9 y intentar un poco, no sé, encontrar una luz en el panorama de todo lo que viene siendo este enigma de quién puede llegar a ser esa figura que reemplace a Robert Lewandowski. Primero que nada, si nos ceñimos a lo que puramente está saliendo en prensa, más lo que podemos llegar a intuir que esté en la cabeza de Flick, Deco y Laporta, que son los que van a llevar a cabo la construcción de la plantilla de cara a la siguiente temporada, está claro que con esta salida de Lewandowski, por un lado, a pesar de que es negativa a la hora de pensar en el impacto que tiene como líder a nivel vestuario, a nivel deportivo nos abre una brecha bastante interesante que es muy a doble filo, porque tenemos que administrarla de forma correcta, ya que con esta salida confirmada del delantero polaco, el Barça en el fair play financiero tiene espacio para nuevamente entrar en la norma del 1-1 de la liga y poder fichar con normalidad. Y a partir de este poder fichar con normalidad, se han ido filtrando diferentes opciones para la línea de ataque. El soñado por todos, el caso de Julián Álvarez. Otros, el caso de João Pedro, como también se habla de jugadores como Osimhen, Vlahovic y tantos otros delanteros centros que han ido sonando a lo largo de los días, semanas y meses en clave Barça, que ha generado muchísimos ida y vuelta entre los culés, al cual siempre terminamos llegando al punto muerto del ¿y ahora qué? El reemplazante de Lewandowski es una decisión un poco sensible a tomar a nivel deportivo, sobre todo por el impacto que puede tener tanto a corto como medio y largo plazo en caso de que nos equivoquemos, porque no podemos obviar que en parte el Barça no es como el PSG o un club de la Premier que te puede fichar a un jugador por 90 o 100 millones de euros o hasta incluso más y equivocarse y tener la oportunidad de la próxima ventana de fichajes poder a volver a fichar a otro jugador por la misma cantidad o más. Nosotros no podemos hacer eso. Está claro que el jugador que traigamos tiene que ser de un nivel similar a lo que nos aportó Lewandowski y que nos permita dar ese salto de calidad competitivo que siga manteniendo al Barça siendo principal candidato para ganar todo a nivel internacional y que nos dé ese plus a la hora de competir a nivel internacional en la búsqueda de esa tan ansiada sexta Champions que nosotros tenemos. Entendiendo esto y que el fichaje del delantero centro puede llegar a alterar incluso lo que venga desde abajo en la Masía, casos los primos Guille, Tony Fernández, Ebrima Tunkara, que es otro de los jugadores que vienen sonando, más algún que otro jugador joven que a día de hoy quizás nosotros no conocemos, pero en la próxima pretemporada puede llegar a ser promovido hacia el primer equipo. Para mí, el tema del debate de quién puede ser el sucesor de Lewandowski no pasa en el entender el quién va a ser en concreto, de qué jugador tenemos que ir a buscar, sino de primero terminar de definir qué es lo que nosotros pretendemos como delantero centro y qué es lo que nosotros queremos como nueve. Porque, sinceramente, esto es algo que yo ya vengo pensando desde hace fácil 2, 3 años, más concretamente desde la explosión de Lamine Yamal como jugador, como la de Rafinha como dúo abarcativo de ataque. Y es una teoría que yo, en lo personal, he terminado de confirmar viendo lo que ha sido el partido de despedida de Lewandowski en este último fin de semana. Y a lo que me refiero puntualmente
es que yo creo que la figura del 9 como tal dentro del Barça va a tener que tender a evolucionar a otra cosa porque se ha ido deteriorando con el paso de las temporadas, sobre todo en medio de lo que ha sido esta transición entre la forma de jugar que nosotros teníamos con Xavi a la forma de jugar que nosotros tenemos ahora con Flick. Y para que se me dé a entender mejor lo que pretendo explicarles, vamos a tomar como ejemplo el caso de Lewandowski y lo que ha sido su evolución a lo largo de sus 4 temporadas con la camiseta del Barça. Cuando nosotros fichamos a Lewandowski en aquel verano de la temporada 2022-2023, fichamos al delantero polaco en el mejor momento de su carrera, que venía de ganar absolutamente todo, con un Bayern dominador, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y con un Lewandowski que rompió todo tipo de récord a nivel goleador en Alemania hasta el punto de convertirse en el máximo goleador histórico de dicha liga. Cuando Lewandowski estuvo bajo el mandato de Xavi, digamos que la delantera estaba armada por y para el delantero polaco. Cuestión lógica, porque era el jugador que venía a darnos un salto competitivo real dentro de la plantilla, era nuestro factor diferencial. Y Lewandowski, a pesar de que la gente puede tener mucha crítica con respecto a que Xavi jugaba o al unocerismo, o que era más conservador, o era un equipo más de transición lenta, eso estaba claramente pensado para explotar las condiciones de Lewandowski como delantero centro. Lewandowski en la primera temporada que estuvo con nosotros metió entre 30 y 35 goles. La temporada posterior a esa donde ganamos nuestra primera liga, es verdad que no ganamos ningún título en la temporada 23-24, pero yo creo que más se debe a problemas estructurales de la plantilla que propiamente al rendimiento de Lewandowski, que se siguió manteniendo en las cifras entre 20 a 25 tantos, en un equipo que, vuelvo a recalcar, estaba pensado por y para propiamente Lewandowski. Es decir, la línea de ataque del Barça estaba pensada para sacar el máximo rendimiento posible a la figura del 9. Por eso es que muchas veces Xavi, cuando estaban todos los jugadores disponibles, optaba por una línea de 3 cuartos para adelante, que era en el 4-3-3, que era más un falso 4-3-3 que otra cosa, era Busquets en el pivote, como interiores, Frenkie y Pedri para controlar y dirigir el juego, y como falso volante por izquierda jugaba Gavi, que muchas veces pisaba zona central, y por extremo por derecha, bien pegado a la banda, jugaba en ese momento Dembélé, que se pudrió hacerle asistencias al delantero polaco. Lo mismo la temporada pasada, con matices que Xavi iba incorporando dentro de la escasez que no pudimos fichar para esa temporada y que nos hizo tener una serie de problemas estructurales que nos jugaron muy en contra para tener un equipo mínimamente competitivo y poder, obviamente, seguir aprovechando de lo que en su momento era Lewandowski de forma indiscutible, que era uno de los 9 más diferenciales del mundo. Cuando se produjo la transición de Xavi a Flick, obviamente yo creo que Flick agarró dentro del proceso de reconstrucción esa base de Xavi y la supo potenciar a un nivel mucho más alto que nos dejó de un proceso de reconstrucción a la excelencia competitiva en la cual el Barça está metido incluso a día de hoy, en la que benefició y potenció individual y colectivamente a todos los jugadores de la plantilla. No hay un jugador tanto como lo que conforman la plantilla actual, como los que incluso ya salieron, que Flick no haya sacado su mejor versión. Y eso se vio obviamente reflejado en ese estilo kamikaze ofensivo a la hora de jugar, en el rendimiento del propio Lewandowski, que pasó de hacer 30 a 25 goles en las 2 temporadas con Xavi a la temporada pasada a hacer 40 tantos y un tridente brutal, casi casi que al nivel del Messi, Suárez, Neymar, con Rafinha y el propio Lamine Yamal en una temporada 24-25 que es histórica y quedará siempre grabada en la retina de todos los culés, no tan solo porque logramos un triplete nacional y lamentablemente nos quedamos a 2 minutos de jugar la final de la Champions, sino por las sensaciones futbolísticas que transmitía dicho equipo, que era una aplanadora, o sea, palizas al Madrid, lo barrimos en todas las competiciones posibles, goleándolos de forma muy contundente. En Europa un poco más de lo mismo, ganamos con contundencia al Borussia Dortmund, ganamos con contundencia la eliminatoria con el Benfica, goleamos en la fase de liguilla al Bayern metiéndole 4, o sea, era un Barça que era un cohete. Y esta temporada, a pesar de que bajamos de los 10 puntos
a ser un equipo de 9 o 8,5, Lewandowski ahí tuvo un bajón goleador. De 40 tantos la temporada pasada a esta temporada, yo creo que debe estar entre los 14 o 20 goles si terminamos de redondear contando todas las competencias. Fue determinante Lewandowski en esta temporada, incluso en un rol más de revulsivo, porque tuvo que repartirse los minutos con Ferran, y a pesar de los problemas físicos que ya comentamos en videos pasados que Lewandowski tuvo que atravesar, la gente hablaba que este bajón de Lewandowski se debe a una cuestión más de documento al verle la edad, cuando para mí pasa todo lo contrario, y es a lo que quiero llegar con este punto y es a lo que quiero llegar con el video. Que a Lewandowski un poco, para que se me entienda, yo creo que le ha pasado con la explosión de Rafinha, con la explosión de Lamine Yamal, un poco como le ha ocurrido a LeBron James en Los Ángeles Lakers. Para el que no entienda o no siga la NBA, el caso de LeBron en Los Ángeles Lakers al principio, después de lograr el anillo del 2020 en la burbuja, sin lugar a dudas era la figura predominante del equipo y era un jugador que abarcaba todo. El equipo de Los Ángeles Lakers se construía por y para y alrededor de LeBron James. En el Barça, para volcar la situación un poco con Lewandowski, pasaba al principio un poco más de lo mismo, ya que teníamos un montón de jugadores entre 16, 17, 18 años que hacían que Lewandowski sea esa figura por la cual el Barça construye a su alrededor. Después de la pasada temporada, yo creo que el rol de Lewandowski fue evolucionando, ya que pasó de ser un goleador en el cual se centralizaba todo el ataque a ser más una función de pivoteador y a ser más un fijador de marcas que nuestro goleador y nuestra primera espada. Por eso es lo que me refiero con el ejemplo de Los Ángeles Lakers, un poco lo que le pasa a LeBron, que tuvo que readecuarse a ser la tercera espada por detrás de la explosión de Austin Reeves en su nivel y la llegada dominante de Luka Doncic. Un poco a Lewandowski le pasó con lo mismo y él supo entender este rol y sacó nuestra mejor versión, acoplándose a los movimientos tanto de Lamine como esa figura predominante, como también a lo que fue la explosión de nivel, en este caso de Rafinha. Pero es aquí y confirmé mis sensaciones del todo viendo el último partido de Lewandowski en contra del Betis este último fin de semana, en el que llego a la conclusión que en parte es positiva que el equipo con el pasar de los años haya bajado la dependencia de Lewandowski, apoyándose más en un núcleo más joven y de presente, como puede ser el caso de Lamine y Rafinha, con ataques al espacio en lugar de buscar algo más posicional. Eso es una evolución lógica dentro del juego, pero al mismo tiempo, sabiendo que vamos a estar, no sé, un montón de años, ojalá que toda la carrera de Lamine Yamal dentro del Barça, y sabiendo que a Rafinha todavía le queda un recorrido al tener 28, 29 años para 4 o 5 años más fácilmente, en caso de que se cuide la lesión y le respeten, me ha llevado a pensar en decir, pues ¿para qué queremos un delantero centro tradicional? ¿Para qué queremos un 9? ¿Para qué vamos a buscar un nuevo Lewandowski cuando a mí me da la sensación que por nuestra manera de jugar actualmente no va a funcionar? Porque si vos te fijas el partido en contra del Betis de este último fin de semana, uno podía decir, bueno, los jugadores llevados por el contexto de es que es la despedida de Lewandowski, de que estaría bonito de que haga su último gol, lo van a buscar en todas las jugadas y vamos a ver un Lewandowski que balón ofensivo que tenga el Barça, balón que va a ser para él, ya sea a través de centros, ya sea a través de jugadas asociativas llegando por abajo. Y lejos de ver este panorama que estoy resaltando, esto no pasó. O sea, Lewandowski en su partido de homenaje o en su partido de despedida, por así decirlo, apenas remató una vez a portería. Entonces, a esto es lo que quiero llegar. ¿Para qué vamos a gastar un pastizal en un delantero centro que al fin y al cabo no vamos a usar? Y esto no es algo que solamente haya pasado en el último partido de Lewandowski con la camiseta del Barça. Es algo y es una tendencia que independientemente del dúo Rafinha-Lamine Yamal, ha pasado toda la temporada. Y hasta incluso con Ferran jugando de 9. ¿Cuántas veces no hemos visto al Barça enfrentándose a un equipo de bloque bajo y dándote la sensación de que el 9, más allá de presionar y muchas veces bajar a pivotear en zona de centrocampistas, cuántas veces no daba la sensación de ser uno menos en ataque?
¿Y cuántas veces no vimos al Barça dar a veces mejor sensación futbolística con un delantero móvil, como es el experimento de Ferran, jugando como delantero centro, a lo que en su momento tradicionalmente nosotros estamos más acostumbrados de ver en un 9 contrastado como puede llegar a ser Lewandowski? Y yo no creo que esto sea por una cuestión de nombres, niveles o de algo individual, porque esta sequía goleadora le ha pasado a Lewandowski como le ha pasado también a Ferran. Y mira que Ferran a nivel goleador tiene números ligeramente más que los de Lewandowski, pero teniendo muchísimo más minutos que el delantero polaco. Y si vos me preguntás, tenemos dinero infinito, fair play financiero infinito, ¿a quién traes? Y todo el mundo te va a decir que el mejor 9 del mundo es Haaland. Y si yo creo que si vos metés a Haaland en el circuito futbolístico actual que nosotros buscamos con el Barça, pasaría exactamente lo mismo. Pero estoy seguro, me juego lo que sea de que pasaría exactamente lo mismo, porque incluso al Manchester City ya un poco le está pasando con Haaland, de que está convirtiendo goles de segundo balón, de centros a la desesperada cuando el partido lo pide, más allá de que sean goles que provengan de jugadas naturales. Y creo que es no tanto un problema de Haaland, Lewandowski, que en este caso es lo que estamos analizando, sino que pienso que el fútbol cambió y que el fútbol está evolucionando en la figura del 9 al punto que no sé si está dejando obsoleta la posición, porque eso lo dirán con el pasar de los años, porque incluso a día de hoy el mejor 9 del mundo sigue destacando, que es el caso de Kane, que es un playmaker total, pero yo creo que está evolucionando hacia algo más en lo que creo que nosotros podemos emular y que está funcionando actualmente a nivel europeo. Y no hablo de funcionar de esto de copiarle al Madrid porque gana la Champions y no entender cómo el Madrid gana. No, no estamos hablando de eso, porque eso sería complejo. Estamos hablando de algo tácticamente concreto que pienso que en nuestras propuestas tan similares como ofensivas, como la que son la del PSG y el Barça, nosotros podíamos copiar de ellos lo que Luis Enrique encontró y tanto éxito le está llevando al conjunto parisino con el tridente Dembélé, Kvaratskhelia y Desiré Doué, que no es solo el tridente ofensivo, sino es el sistema y la forma de jugar que, repito, es muy similar a la que ya tenemos nosotros. Apostar por esta alta movilidad en los jugadores, la inteligencia posicional y obviamente el espíritu competitivo, porque para arriesgar tanto en ataque tenés que tener cierto orden en la presión alta para no generar el desajuste táctico. Yo creo que lo podemos armar, porque ya tenemos los organizativos y creadores de juego que te pueden contemporizar jugadas de posesiones largas, como es el caso de Pedri, Gavi, Marc Bernal o Frenkie de Jong, dentro del doble pivote, dentro del esquema 4-2-3-1. Yo no digo romper el esquema de lo que ya funciona, sino darle una vuelta de tuerca, porque incluso sin fichar y teniendo en cuenta que Lewandowski ya no está y sacándolo de la ecuación por completo, yo creo que equipo tenemos para jugar a eso. Obviamente hay que fichar y hay que pulir unas cuantas piezas, pero todos los jugadores que el Barça tiene de tres cuartos en adelante que pueden ocupar la posición de media punta, extremos o hasta incluso el 9 son para jugar tranquilamente y de forma indistinta en todos los sectores de ataque. Dani Olmo, Fermín, Rafinha, Lamine Yamal, el propio Ferran, Rashford, si continúa el Barça y lo terminamos fichando. Yo pienso que con lo que tenemos más lo que potencialmente podríamos llegar a fichar, no tan solo nos da para emular esta forma de jugar de Luis Enrique en el PSG, sino quizás hasta incluso te diría que llevarla a un siguiente nivel, porque a nivel individual yo pienso que tenemos mejor equipo que ellos, tenemos más y mejores piezas actualmente que ellos, entonces hay que darle una vuelta de tuerca a esto del tema del debate del 9 porque yo creo que esto al PSG lo hace brutalmente peligroso. No te digo a nivel nacional, porque la Liga es un circo comparado a la Liga Española, pero sí sobre todo a nivel eliminatorias y sobre todo en factor Champions. Por ejemplo, la eliminatoria en contra del Bayern Múnich, que el Bayern Múnich tenía un equipo en cuanto a su estructura muy similar a lo que nosotros tuvimos la temporada pasada de la temporada 24-25 con el tridente Yamal, Lewandowski y Rafinha. Ellos tienen Olise, Luis Díaz y en punta a Harry Kane, que en cuanto a características es básicamente lo mismo. Y el PSG lo pasó por arriba
y puso al Bayern Múnich en cuestiones de jaque mate táctico casi casi que permanente, porque el PSG es un equipo que si vos lo vas a buscar presionando hacia adelante, tienen una conjunción de cualidades en la apuesta por la velocidad y la capacidad asociativa que es muy difícil de frenar, porque nunca sabes por dónde te pueden aparecer tanto Kvaratskhelia, Doué o Dembélé, porque son los tres jugadores que tienen la capacidad tranquilamente de jugar tanto por dentro como por fuera y por todos los sitios de ataque. Entonces, si vos les permitís espacio en velocidad y contragolpeando, te pueden hacer un roto tremendo, como sobre todo también, si vos jugás en un bloque bajo al Paris Saint-Germain actualmente, a pesar de que sí, obviamente se enroscan las jugadas y le quitas brillo, porque mientras menos tiempo y espacio haya, menos posibilidades hay de que aparezca ese talento individual diferencial. Luis Enrique realiza la modificación de, por ejemplo, clava a los centrales en mitad de campo, pone a Vitinha entre los centrales a hacer como una especie de stopper para sacar el balón jugado, le da más libertad a los interiores, que en este caso sería Joao Neves y Fabián, y te ataca en largo con los dos laterales, que son tanto Nuno Méndez como Hakimi, que su naturaleza es muy similar a la que nosotros ya tenemos, como por ejemplo con Cancelo y Valde, jugadores que ya tenemos en plantilla, jugadores que son más de tendencia ofensiva que propiamente defensiva y que al mismo tiempo te pueden defender. Entonces, es a esto a lo que me refiero yo con emular el sistema PSG. Nosotros tenemos esos jugadores. Nosotros podemos apostar al desmarque de ruptura, a la velocidad y a la verticalidad, sabiendo que incluso tenemos al talento joven más diferencial de todo el panorama que es Lamine Yamal. Podemos ser un equipo que tranquilamente te ataque tanto en transiciones de contragolpe como en posesiones más largas y estructuradas, abriendo permanentemente el campo a lo largo y a lo ancho. Las piezas están. Y para mí la solución no es tanto el buscar un 9. Yo en ese aspecto estoy muy de acuerdo con Luis Enrique en la variante táctica que encontró. El 9 en equipos que atacan como PSG, Bayern y hasta incluso el Barça o el propio City, es que es casi casi que obsoleto. Y lo que habría que buscar, a no ser que me digas que Julián Álvarez realmente lo podemos fichar y que está disponible en el mercado y toda esta historia, porque el que cumple con todas estas características que nosotros estamos diciendo que te da este juego de verticalidad, como al mismo tiempo tiene en su naturaleza jugar con un 9 puro, es el caso de Julián Álvarez. Si no podés, por razones obvias de que tiene cláusula, contrato y todo esto, que a no ser que pagues algo sin sentido, es imposible que este movimiento sea realista, pues yo creo que había que apostar por otra cosa, porque yo los conozco a los culés, y cuando fichen por 70 millones a Joao Pedro, o hasta incluso paguen 100 o por ejemplo pagar 90 millones por Osimhen, y a poco que no calquen los registros goleadores que tuvo Lewandowski en la temporada 24-25, va a comenzar el run run y vamos a terminar con otro caso de Dembélé, Griezmann, Coutinho, que los fichamos por millonadas para que termine siendo tanto un desastre económico como un desastre deportivo. Cuando notemos que sea más de lo mismo, si Flick quiere un delantero centro, para mí va a misa. Pero viendo lo complicado que está el mercado de 9 en base a lo que necesitamos y lo que queremos, más lo que hay, yo creo que hay que darle un ajuste de tuercas a esta y abrir el debate, porque la verdad que yo creo que tenemos característica de plantilla que nos permite, repito, emular lo que hace el PSG y hasta incluso llevarlo a otro nivel. Porque con el espacio que abre esta salida de Lewandowski, más la depuración del plantel que nosotros hagamos a nivel salidas, nos va a poner en una situación en la que tengamos espacio en el fair play financiero y una cantidad potente a invertir, en la cual tiene que ser en un perfil de delantero que complemente toda esta velocidad, todo esto que estamos hablando del dúo Lamine Yamal-Rafinha, que al fin y al cabo es el que va a jugar la mayoría del tiempo. Si nosotros logramos una delantera que sea ese fichaje potente, más quizás piezas de rol como Rashford, y tener a Ferran por ahí en caso de que queramos un 9 más clásico, o tener un 9 clásico low cost y al mismo tiempo apostar por esto que estamos hablando, más todo lo que ya tenemos, yo creo que sería la configuración perfecta y el ver cómo nos va. Porque tampoco pienso que sería un cambio tan brusco dentro de la propuesta del Barça, esto de apostar por la velocidad, por la presión, por la versatilidad en los movimientos. Tampoco creo que sería descabellado, porque a lo largo de nuestra historia ya tuvimos eso con en los tridentes
Messi, Pedro Villa, con Messi jugando como una especie de falso 9, o lo que fue el falso 9 llevado a la máxima potencia cuando en la primera temporada de Guardiola supo encontrar una delantera configurada por Messi, Eto'o y Henry, y en el momento que nosotros, por ejemplo, fichamos a Ibrahimovic, no funcionó por un poco más de lo mismo de esto que estamos hablando. Entonces, yo creo que el futuro es por aquí, teniendo en cuenta lo que ya tenemos, más lo que podemos fichar, más lo que viene debajo de la masía, que obviamente, por más que nosotros podamos fichar, no podemos no dejar de apostar por algo que sistemáticamente siempre no ha funcionado. Así que por lo menos esta es mi opinión con respecto a la reflexión de quién tiene que ser el reemplazante de Lewandowski y cómo veo yo el panorama. Así que nada, lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.